Aquí tenemos ya la novena tabla, la que llega porque no cargue y dice revisar batería. Y muchas veces esto ocurre porque, por ejemplo, esta tablet tiene dos cargadores. Dos entradas de carga, una la mini USB y la otra es la de plugin. Resulta que la mayoría de los clientes siempre la cargan por el mini USB y resulta que a veces se les daña el cargador y usan cualquier conector que entre acá pensando que va a cargar con cualquiera que le ingresen. Resulta que como la tablet es de un amperaje alto y acá siempre conectan cargadores de celulares o de pronto cargadores de otros dispositivos como MP4 o teléfonos chinos, y ese amperaje que envía, esos miliamperios que envía, no es suficiente. En este caso la batería está como en 1 voltio, 1 punto algo. Es un voltaje eficiente, el cual un cargador original le costaría trabajo reanimarla, pero lo haría lentamente, por ahí unos 15 minutos, 10 minutos ya despegaría la batería. Pero si es de un amperaje superior a 1.5A o 1500 miliamperios a 2000 miliamperios, entonces el cargador que siempre se debe probar es el de plugin, porque la mayoría vienen de 2A, de 2000 miliamperios, y por eso entonces la mayoría de los clientes cuando nos traen las tablets que no cargan, no encienden, es porque están usando un cargador que no es el correcto. Por ejemplo, aquí estoy probando, tiene 1.85 la batería, es un voltaje eficiente, el cual ni siquiera un cargador de pronto normal lo haría volver a cargar. Y si quizás tiene un cargador que no es el adecuado, sí que menos. Y a veces nos dicen que no, que sí cargaba con él, pero resulta que como la tablet tenía carga suficiente, el cargador administraba, enviaba un voltaje y parecía que acumulara, o a veces acumulaba, pero en este caso que la batería se descargó del todo, quizás porque la dejaron de usar por varios días, ahí ese cargador ya no va a funcionar. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Primero, volver a hacer lo mismo de siempre, darle un voltaje adecuado a la batería y probaremos qué pasa si los cargadores están funcionando perfectamente. Y aquí la tenemos ya entonces encendiendo. Hemos puesto la batería a cargar por aparte, ya tiene el voltaje adecuado, ya está encendiendo la tablet. El único problema que ahora tiene es que enciende directamente. Apenas conecté la batería, la tablet sin siquiera oprimir el botón de power enciende. Vamos a esperar aquí. Aquí vemos que ya encendió perfectamente. Vamos a ver qué pasa con el cargador, si carga normal. Vamos a conectarlo. Aquí estoy conectando el de plugin, afirmativamente está cargando bien. Empezó a cargar la tablet. Vamos a mostrar acá el icono. Ahí vemos el icono de carga. Está mostrando que está cargando normalmente. Queriendo decir que entonces lo que tenemos acá es que muy probablemente están usando el cargador que no es. Si usa un cargador mini USB pero que no tenga el amperaje adecuado, nunca va a cargar la tablet, así muestre que esté cargando y que el cargador esté conectado. Y más, si se descargó del todo, no va a poder reanimar la batería. Ahora lo que sí tenemos que revisar es por qué enciende sola, por qué enciende sin oprimírsele el botón. Y acá vemos que por ejemplo cuando lo oprimo no se bloquea. Estoy oprimiendo el botón de power o de desbloqueo y no bloquea la tablet. Vamos a destapar el botón y vamos a ver qué encontramos. Aquí podemos entonces analizar que esta área es la que está sulfatada y por ese motivo entonces la tablet enciende sola y no funciona el botón de bloqueo, y también algunos voltajes se bloquean y la tablet se va a descargar rápidamente. Hemos aplicado ya a esta área, aquí ya tengo la gráfica, ya que este preciso instante pues se me borró, pero le aplicamos buena limpieza. En este caso usamos el líquido limpiador Servicel, ustedes pueden usar cualquiera que tengan a la mano. Lo ideal es poder retirar este corto. En este caso pudimos retirarlo y simplemente el sulfato no había dañado ningún condensador ni nada. Si encontramos un condensador después de que retiremos el sulfato en corto, entonces ahí sí deberíamos de determinar si lo quitamos o si es necesario, es vital para que el voltaje continúe. En este caso, después de la limpieza, la tablet trabajó perfectamente y hemos podido dar solución sin ningún problema a este caso. Tenemos un caso acá de una tablet que ha llegado porque
La batería, cuando la medimos afuera de soldada, muestra un valor correcto. Por ejemplo, vamos a medir esta batería y nos está marcando 3.75, pero apenas yo soldo la batería a la OAR, entonces el voltaje desaparece. Vamos a colocarla y vamos a tratar de simular que está soldada. Ahí vemos que tiene 0.35, 0.12, o sea que todo el voltaje se va a tierra. Muchas veces en algunos videos del canal me han preguntado, y en las páginas, qué hacer cuando de pronto haya una falla de esta. Esto se genera por un corto que hay en la OAR, algún componente, ya sea un diodo, un condensador o un convertidor de CDC, que esté en las líneas principales. Y recuerden que explicábamos de la línea BEDBAD y algunas líneas de BCCC y otras BDD, que son líneas de voltajes directos y líneas de voltajes de sistema principales. Entonces, analizando cualquier componente que esté con una fuga de voltaje, haría que ese voltaje de la batería se fuera a tierra. Empezamos a analizar cada uno de los circuitos. Como ya hemos aprendido, los condensadores no deben de tener continuidad a ambos lados, a tierra, porque los condensadores, ninguno, así sea un condensador polarizado o no polarizado, nunca va con continuidad de lado a lado. Algunos condensadores de baja capacitancia, que son como unos filtros, pero eso ya tiene que ver en la telefonía o en los módems. Algunos condensadores iniciando en la línea de radiofrecuencia tienen continuidad a tierra, pero eso es porque la señal funciona debidamente aterrizada a tierra. Y cuando comienzo a revisar cada uno de los circuitos, por ejemplo, ya sabemos que los condensadores no tienen continuidad de lado a lado. Ningún condensador puede tener continuidad de lado a lado. Puesto el multímetro en la escala de continuidad, solo deben de tener continuidad un solo borde, que es uno a tierra. La mayoría de los condensadores son polarizados y uno de sus bordes va a tierra. Cuando yo analizo y empiezo a buscar algún circuito sospechoso, encuentro a este diodo regulador, rectificador. Este diodo no debe tener valores en ambos bordes. Digamos, si tomo la lectura aquí, siendo el positivo acá, me debe mostrar una lectura 192, y cuando cambio las pinzas, ahora la negativa acá, no me debe mostrar dos valores por ambos lados, solamente debe mostrar un valor por un lado. Este ya es el primer sospechoso, pero aquí colgado a la pata del diodo, en la misma línea en serie, hay un condensador. Ese condensador yo lo mido y tiene continuidad de lado a lado. En sus dos bordes tiene continuidad y tiene continuidad a tierra en ambos puntos, lo que no puede pasar. ¿Qué hago? Desconecto el condensador de un borde para analizarlo. Si es el causante del corto, lo desconecto, pruebo la base, no tiene continuidad a tierra, pruebo el otro punto, este ya es el punto normal, pero el condensador no debe tener continuidad de lado a lado. Este condensador está dañado y es el que está generando que también el diodo me marque una lectura errónea. Cuando pruebo el diodo, ahora después de retirar el condensador, sí me marca la lectura normal. Por un lado un valor y por el otro lado ningún valor. Así sé que ese diodo entonces está bien y que el causante es el condensador. Si ya esa solamente la falla, voy a soldar de nuevo la batería. Voy a soldarla y voy a probar si el voltaje ya no se va a tierra. Ahora la coloco en la escala de medición de 20 voltios, voltaje continuo, y mido los bordes de la batería. Me marca un voltaje ahora sí correcto, 3.78. Primero la tablet no encendía por nada. Le dábamos power, le conectábamos el cargador y no encendía porque el voltaje se iba a tierra. Aquí ya debería estar encendiendo, ahí la vemos, está encendiendo normalmente y ya muy probablemente también puede cargar. Esta tablet llegaba porque no encendía, y así hemos podido diagnosticar la falla y aprender qué hacer cuando tengamos una tablet que el voltaje se vaya a tierra. Tendremos que verificar bien que ese voltaje no se esté yendo a tierra porque conectamos mal una pinza, porque cuando cometemos un error midiendo voltaje y unimos el positivo y negativo, el voltaje se bloquea, el circuito protector de la batería, y algunos que tiene la OAR bloquean el voltaje. Tengo que desconectar la batería, volverla a conectar y medir. Cuando voy a medir condensadores y circuitos, tengo que desconectar la batería. Cuando voy a medir touch, display y cámaras, desconectar la batería porque puedo dañar la OAR
puedo dañar algún circuito y quizás no lo encuentre y entonces me gano un problema con el cliente porque me lo trajeron por otra falla y la tabla encendía. Ahora vamos a ver qué encontramos en la tabla número. Bueno, tenemos esta tabla número 11 que es la que dice que no enciende. Esta tabla no enciende. Lo primero que observamos cuando la destapamos es una batería de 2500 miliamperios. Es una batería muy pequeña para esta tablet, ya que esta tablet también cuenta con un módem y tiene pues el lector de SIM card, y esto también se consume un poco más de amperaje. Esta batería es muy deficiente, sin embargo vamos a probar por qué no enciende, porque aunque sea de 2500 debería encender, y vemos que tiene 0.35, eso no, casi que no tienes nada de voltaje. Y lo que vamos a hacer es igual, vamos a darle el voltaje inicial y empezaremos a hacer pruebas si solamente es que la batería se descargó del todo, o no están usando un cargador, o que el pin de carga esté defectuoso. Bueno, ya tenemos la batería con un voltaje adecuado. Aquí miramos que la batería está presentando 4.16, un voltaje bastante alto, pero mire lo que ocurre cuando ponemos la batería en contacto a su punto positivo. Vamos aquí a tratar de para no soldarla. Vamos a tratar aquí de hacer un contacto. Sin embargo, vamos aquí para, me incomoda un poquito por la cámara ahí, entonces vamos a soldarla solo para mostrarles. Cuando soldó la batería, cuando tenía 4.16, ahora tiene 0.30. Está ocurriendo lo mismo con el caso que explicamos anteriormente, donde el voltaje se está yendo a tierra. Ahora tengo que desconectar esa batería y tratar de encontrar la área que está en corto. Entonces, buscando el circuito en corto, ya sabemos que los elevadores y los LDO solo tienen un pin a tierra. Por ejemplo, solo este pin debe ir a tierra, los demás ninguno de ellos. Si algún circuito igual a esto, no nos podemos confundir, porque por ejemplo hay un circuito que es muy similar, pero son pueden ser MOSFETs, y algunos de ellos tienen configuración diferente. Cuando sean elevadores como estos, convertidores de CDC, LDO, que son ya reductores de voltaje, siempre va a ser así. Bajo las letras va a estar la línea 2, que es la negativa. Por ejemplo, ese está bien. Si de pronto encuentro un condensador que tenga los dos contactos a tierra, por ahí está el problema. Todos estos circuitos están bien, analizando cada uno de ellos, pero acá entonces encuentro un condensador en corto. Y acá ya empecé aquí encontré un condensador con un comportamiento fuera de lo normal. Tiene continuidad a tierra en ambos lados. Eso no puede ser así. Este diodo es un diodo rectificador, tampoco puede tener continuidad a tierra. Este tiene continuidad, y todo este circuito está a tierra. La bobina tampoco debe tener continuidad a tierra. Este circuito solo debe tener continuidad a tierra debajo de las letras. Así como vemos acá la letra en este orden, este sería el pin 2. Este no tiene por qué tener tierra, este tampoco. Y entonces este conjunto es un circuito elevador. Está el convertidor de CS, la bobina, el condensador y el diodo. Voy a despegar primero el condensador de una patica y miro a ver si se quita el corto. Si no, retiro el convertidor de CS y miramos a ver si se retira el corto. Acabo de levantar el condensador de una de sus pistas y todo el circuito sigue a tierra. Entonces muy probablemente sea este circuito el que está en corto. Voy a proteger aquí, voy a tratar de sacar este convertidor. Y aquí voy a usar la estación de calor. Voy a ser muy rápido en la retirada de este circuito. Ahí lo vemos. Voy a esperar que se enfríe y vamos a probar si el corto se retiró. Listo, retiré ya el circuito elevador y el corto continúa en la base del circuito. Aquí vemos que acá es normal que tenga continuidad a tierra, pero esta y esta tienen continuidad, y ya entonces acá podemos estar sospechando
de que la línea, ya sea una línea que venga del procesador o de otro circuito, puede estar a tierra. Entonces ni el condensador está dañado ni el circuito elevador. Ahora tengo que investigar qué línea es la que está encargada de eso. Voy a volver a soldar el componente y seguimos en la búsqueda. Y aquí entonces acabamos de encontrar una serie de circuitos que también están a tierra, en la misma secuencia que los otros. En esta parte del diodo, en estos dos pines del elevador, la bobina está en corto. Estos condensadores de acá están en corto y este de acá que está saliendo del XP. Entonces lo primero que voy a hacer, voy a retirar el condensador del XP y miro a ver si el corto lo tiene este condensador o está en la línea en corto. Luego voy a retirar este elevador, que también son los que más suelen dañarse, y probaremos estos circuitos. Estos dos que están en corto pueden ser el VGA, los circuitos que envían voltaje al VGH y al VGL, que son voltajes principales del display. Si están en corto no dejarán encender la tablet. Bueno, entonces todo apunta a que el XP209 es el que está fallando. Tocaría desconectarlo y mirar a ver, porque resulta que este circuito acá, que es un convertidor elevador, tiene corto también solo debería tener continuidad tierra acá y tiene continuidad en estas dos paticas y todos los circuitos que lo acompañan. Este LDO, que es un reductor, también tiene continuidad en esta y en la 2. En la 2 es normal, en esta no. Este de acá también, este otro LDO, tiene continuidad acá y en la 2. Y este otro elevador de voltaje que vemos acá tiene continuidad en todo su circuito a tierra. En el 2 tiene continuidad a este lado de las bobinas y todos sus circuitos acompañantes. Entonces lo más probable es que el XP209 sufrió recalentamiento o se averió. Vamos a desoldarlo y miramos si el corto se ha ido. Si retirando el XP209 se va el corto que hay en toda esa área, entonces podemos determinar que hay que reemplazarlo. Vamos a esperar que se enfríe, reposen los circuitos y probamos. Después de retirar el XP209, entonces hemos visto que el corto continuaba. Entonces el XP está bueno, que como todos estos componentes estaban a tierra, sospechamos de él, y entonces ninguno de ellos está en corto. Estos condensadores también estaban en continuidad lado a lado, los retiré como explica, una sola punta, también seguían en corto, y este circuito está en corto, este también, este de acá y este de acá, y otros condensadores más. Y cuando estoy observando la board, la veo por acá un poco doblada. Parece ser que fue un golpe fuerte que le dieron. Y cuando reviso este condensador de acá, este condensador está en corto de lado a lado. Cuando lo retiro en una esquina, el circuito descansa y deja de tener esta parte negativa, pero la otra que está a este lado ya no tiene continuidad a tierra. Ya antes tenía continuidad de lado a lado, y cuando ya reviso ahora todos los componentes que tenían corto, este tenía continuidad a tierra aquí en esta punta, y ya ahora sí tiene normal en el pin 12. Esto ya no tiene continuidad en estos lados, este diodo tampoco, esta bobina tampoco, ninguno de estos condensadores. El de acá tampoco tiene continuidad a tierra ya, y ese solo condensador estaba bloqueando todos los voltajes, estaba bloqueando todo. Ya descansaron estos circuitos, solamente tiene por un lado. Aquí ya no tiene continuidad a tierra, este condensador ya no tiene continuidad a tierra, este diodo tampoco. Simplemente con este condensador. Recordemos que los condensadores están para filtrar y a veces para ayudar en cuanto a retener un voltaje, para que cuando en fracciones de segundo haya una interrupción, digamos una pérdida de voltaje, una interferencia, ellos puedan seguir alimentando el circuito al cual están colgados. Queriendo decir que sin ese condensador me debería encender. Voy a volver a soldar el XP209 y vamos a probar si ya hemos solucionado esta tablet. Para ello entonces lo ubicamos en su posición. El XP209 tiene una guía como lo hemos explicado, acá tiene la guía en la board, y solamente lo vamos a soldar que quede bien alineado, y con eso daremos solución. Yo acabo de soldar ya el XP209 y si todo está bien, si todo quedó perfectamente, ya la tablet debería encender. Los colegas que están en el curso, por favor, si tienen preguntas sobre esta serie de videos, háganlo en el grupo de Facebook o en el foro destinado solo para el curso,
Y a todos los que estén interesados en aprender de verdad a reparar tablets, no olviden dejar su consulta carlos8302@hotmail.com. Es mucho lo que aprenderán, es poca la inversión y van a aprender esto para toda la vida. Ahí vemos la tabla encendiendo perfectamente después de que tenía una gran cantidad de circuitos a tierra. Los métodos para cambiar estos componentes bien explicados solo en el curso, explicaciones detalladas de cómo es el funcionamiento y toda su configuración solo en el curso, ya que algunas cosas requieren de mucha investigación. Esta tablet ha quedado ya solucionada y aquí vemos que esa batería, aunque es de menos miliamperios, enciende la tablet, pero la duración va a ser muy corta. Entonces, si queremos que el cliente se queja porque se les carga muy rápido, tendríamos que meterle al menos una de 3000 a 3500 miliamperios. Aquí ya hemos solucionado esta, vamos a ver qué caso encontramos en la siguiente.